Bueno, estamos viendo flujo difuso y habíamos llegado a la combinación entre la curva de flujo fraccional y la ecuación de avance frontal, que dejadas libradas a sus propios medios llegaban a una inconsistencia. Hemos visto que había una forma de solucionar esa inconsistencia, tanto gráfica como después empíricamente en laboratorio, o matemática gráfica y después en laboratorio, y nos faltaba repensar la curva de flujo fraccional para solucionar esa inconsistencia. Hagamos el punto de partida. Tenemos por un lado la curva de flujo fraccional. Ya habíamos dicho que podía o no llegar acá con pendiente cero. Vamos a asumir que sí, solo porque se nos hace más fácil la matemática, pero podría no serlo. Y la ecuación de avance frontal que nos daba cómo cambiaba la saturación con la distancia. Esta era cociente de probabilidades relativas y viscosidades, y la ecuación de avance frontal era A por phi por F', donde esto lo puedo calcular para un agua que yo decía, un volumen de agua inyectado que yo decía, área y física constantes, y esta es una, vamos a ponerlo así, una saturación cualquiera de este gráfico que me da la distancia cualquiera de este gráfico, ¿sí? Saturación X, por poner alguna. Entonces, para cualquier punto de este gráfico, para cualquier valor del eje X de este gráfico, podría subir hasta intersectar la curva, calcular la pendiente en ese punto, la derivada de FW, que es F' en ese punto, y calcular la distancia. Pero como esto tiene una forma de S, había pendientes que se me repetían. Entonces lo que pasaba es que este gráfico, cuando lo hacía, me quedaba algo así, ¿sí? Estando por acá abajo en la volatilidad. ¿Sí? Arrancando en 1 menos sol, que si esta pendiente acá no llegase, si esta curva no llegase con pendiente 0, este 1 menos sol estaría más adelante y sería una tabla de 1 menos sol y después bajaría. Bueno, y los autores se dieron cuenta que esto era una inconsistencia porque a una misma distancia respecto del pozo inyector, que es acá, ¿sí? Esto en distancia es el equivalente a un reservorio que arranca en el pozo inyector en distancia 0, y a medida que me voy alejando del inyector va aumentando la distancia. Entonces lo que no me podía pasar era en todo este pedazo, no podía tener dos saturaciones distintas. O la saturación de agua era 70 o la saturación de agua era 20, o era 60 o era 30. Entonces se dieron cuenta que eso era una inconsistencia, y el único lugar donde podría haber entrado la inconsistencia era que la curva de flujo fraccional tenía dos términos acá, que eran C y G, que G lo despreciábamos, o se podía despreciar si el ángulo de la capa era bajo o nulo, y C lo habíamos despreciado sin argumentos. Entonces ese fue el único lugar donde tomamos una decisión arbitraria. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Que despreciar los efectos capilares en el frente avance, en la punta de la entrada de agua al reservorio, no es representativo de la realidad. Entonces, modelándolo matemáticamente y después en el laboratorio, se dieron cuenta que el frente no entraba como así en forma de punta, sino que se generaba justamente un frente de avance. Ese frente de avance tenía esta forma. Sí, fíjense que la saturación esta, que llamamos saturación de frente, es más alta que la de la punta, ¿sí? La de la punta habíamos dicho que era justo el punto de inflexión. Vamos a marcarla por acá. No la vamos a usar todavía, pero más adelante sí. Era una saturación más alta que la del punto de inflexión, entonces estábamos por acá, por decir algo. Pero entonces tenemos que calcular realmente
cuál es esa saturación de frente y cómo se calcula y de dónde sale. Entonces, tenemos que hacer el camino inverso. Si con la curva de flujo fraccional, con esta forma, habíamos llegado a la curva de saturación versus distancia con la ecuación de avance de esta forma, con el pico, entonces, y dijimos, bueno, esa está mal y la transformamos en esta, validada matemática y empíricamente. Entonces, ¿cómo debería ser la curva de flujo fraccional que cuando la uso me devuelve esta forma? Entonces, lo que debería haber es, bueno, para todas las saturaciones, desde SWIR hasta esta saturación de frente, la U me tiene que dar lo mismo. Acuérdense que acá puse pausa en un volumen de agua inyectado conocido, ¿sí? Entonces, todas estas saturaciones, desde SWIR hasta saturación de frente, me tienen que dar esta misma U. Bueno, ¿cómo hago que esta fórmula me dé siempre lo mismo? Agua inyectada es constante. Área y phi son constantes. Para que U me dé siempre lo mismo, esta f' tiene que ser constante. ¿Qué cosa tiene una derivada constante? Una línea recta. Entonces, todas las saturaciones, desde SWIR hasta la saturación de frente que la desconozco, tienen que tener, o tienen que formar parte de una FW que sea una línea recta. Ok, sé que pasa por un punto SWIR y sé que pasa por algún punto de estos, de esta curva, que va a ser la saturación de frente, pero no sé cuál es. O sea, hay infinitas rectas que pasan por SWIR y hay infinitas rectas que tocan, bueno, no infinitas, sí infinitas. Hay infinitas rectas que tocan saturaciones que forman parte de esta segunda parte, o sea, el segundo punto de esa recta. Entonces, ¿qué otra información puedo sacar de acá? Bueno, lo que tengo que ver también es que desde acá hasta esta saturación de frente, todas las U son iguales, todas las distancias respecto al inyector son iguales, pero un poquito más de saturación, ¿sí? un diferencial más de saturación, me da una U que es apenitas más chica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si bien todas las saturaciones desde SWIR hasta saturación de frente tienen la misma distancia, la que le sigue a la saturación de frente tiene que tener una pendiente que sea apenitas más chica. Si fuese mucho más chica, por ejemplo, si la pendiente venía de hasta esta saturación que desconozco, ¿sí? Acá, con una forma, y llego a un lugar que tengo un quiebre, entonces la pendiente venía con un valor, f', después ese valor cambiaba a esta nueva f', y ese escalón me daba una derivada más chica que me da una U más chica. Entonces el siguiente punto se hubiera ido para acá atrás, ¿sí? Hubiera tenido una discontinuidad acá. Pero lo que vemos es que este gráfico no tiene una discontinuidad. Si me voy a valores diferenciales, un diferencial más de saturación me da un diferencial menos de distancia. Entonces tengo un quiebre ahí, pero no tengo un escalón, no tengo una discontinuidad. Entonces, lo que me está diciendo esto es que justo antes de la saturación de frente y justo después de la saturación de frente, la pendiente tiene que ser casi igual. Después obviamente va a seguir cambiando, entonces significa que esta pendiente tiene que llegar tangente a la curva. Este tramo es recto, este tramo es curvo, pero el punto de unión tiene que compartir pendiente, tiene que ser tangentes, ¿sí? Entonces, acá ya, ahí sí se me reduce. Ya no tengo infinitas soluciones, tengo una sola, que es la recta esta tiene que pasar por el punto SWIR, y de todas las posibles rectas que hay acá, tiene que ser una que llegue tangente a esta curva. ¿Sí? Voy a tratar de dibujarlo para que la chance me salga bien. Bueno. No estuvo tan claro. Entonces, no era este que habíamos hecho, a ojo, sino que es ese punto. Sale de SWIR, llega tangente a esta curva. Ese valor es la saturación de frente.
¿Qué quiere decir esto? Que todas las saturaciones, desde Swirl hasta la saturación de frente, siguen esta curva de FW, cuya F' es una constante, y me da la misma U. Y las siguientes saturaciones, desde saturación de frente hasta 1 menos OR, tienen una pendiente que baja de forma suave, de tal forma que esta curva me da una curva suave. O sea, que nuestra curva de flujo fraccional, que originalmente, voy a borrar esta inflexión por ahora, todavía no la vamos a usar. La curva de flujo fraccional, sin considerar efectos capilares, que era la que tenía forma de S, respecto de la curva de flujo fraccional, considerando los efectos capilares en la punta, en el frente justamente, tienen esta diferencia. Esta diferencia justamente son los efectos capilares. ¿Qué pasa? Estos efectos solo ocurren en el frente avance, que es lo que me está deformando el frente para formarlo. Justamente lo que me está deformando el agua que entra al reservorio para formar ese frente. Una vez que ya tengo saturaciones por encima de esta, supongamos que esto es 0,2, esto es 0,6 y esto lo habíamos dicho 0,9. Todas las saturaciones de 60 a 90% ya casi que no sufren efectos capilares. La roca es hidrófila y está muy saturada de agua, entonces el resto del agua pasa sin deformarse, ¿sí? Sin sentirse atraída de una forma imperfecta por esa interacción con la roca. O imperfecta no es la palabra, como inestable o discontinuo. Pero estas primeras saturaciones, desde Swirl hasta saturación de frente, no pueden escapar a esa interacción con la roca y se deforma el frente de tal forma que construye esta tabla. Es por eso que decíamos que si esta saturación de frente nos dio 0,6 y Swirl era 0,2, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, todas las saturaciones que están entre 0,2 y 0,6 no hay forma de encontrarlas naturalmente en el reservorio. Si yo estoy inyectando agua, el agua solo va a tener 0,2 o 0,6 o más. Estas saturaciones es una discontinuidad, es un perfil de avance que va barriendo, pero que no, en ningún lugar hay 0,3 de saturación. O hay 0,2 adelante o hay 0,6 o más atrás. Por lo tanto, las curvas de permeabilidad relativa de esto, voy a hacer unas mini curvitas como para que las veamos. Van a tener el valor de Swirl, que es 0 agua móvil, todo petróleo móvil. Por lo tanto, permeabilidad relativa al agua 0, permeabilidad relativa al petróleo máxima. Y después desde saturación de frente hasta 1 menos O. Bueno, es medio horrible, pero... ¿sí? Esta es la parte... esas son las condiciones físicas reales que podemos encontrar adentro del reservorio. O banco de petróleo, que tiene Swirl y todo el resto es petróleo y tiene permeabilidad relativa al petróleo máximo. O lo que está adentro del banco de agua, que es desde saturación de frente hasta 1 menos O, este pedacito. Entonces el banco de petróleo se mueve así, el banco de agua se mueve así. En promedio, ¿sí? Cada plano del banco de agua va a tener alguno de estos planitos de acuerdo a permeabilidades relativas. Pero nunca voy a poder encontrar en el reservorio, por ahora, este espectro de saturaciones. ¿Sí? Todo lo que está entre Swirl y saturación de frente. Bueno, voy a avanzar acá, voy a tratar de ir siguiendo eso. Ok, todo esto lo habíamos hecho para un agua inyectada conocida. ¿Sí? Ahora, ¿cómo cambia esto si
mantengo todo igual, todo lo que estuve hablando, misma curva de flujo fraccional, todo idéntico. Pongo play y vuelvo a parar cuando el agua inyectada es, por ejemplo, el doble. Lo voy a hacer en otro color. 2 aguas inyectadas. Bueno, chequemos la matemática. Todo este gráfico es independiente del volumen de agua inyectado. ¿Sí? Lo que me dice es el plano de agua de saturación. Cuando un plano de reservorio, un corte del reservorio, tiene tanto por ciento de saturación de agua, el flujo que lo está atravesando es tanto. No importa en qué momento estoy, no importa nada. Este lado, en cambio, la ecuación de avance frontal, sí le importa la cantidad de agua que llevo inyectada porque me está dando distancia respecto del inyector por donde va entrando el agua. Ahora, cada plano de saturación va a ir avanzando proporcional a ese agua que está inyectando y directamente proporcional, ¿sí?, al agua que está inyectando. Pero F', que viene en este gráfico, es independiente del agua. Por lo tanto, si yo agarro cualquier saturación de todas estas, por ejemplo, usemos la del frente, el F' es constante, I' es constante, si inyecté el doble de agua voy a tener el doble de distancia. Entonces si esto es U, esto es, no sé, 2U, y esto va a ser así. Lo hice para la saturación del frente, por lo tanto por eso esta la dupliqué. ¿Sí? La del frente y todas las intermedias, ¿no? Pero esta forma, la forma de ese perfil de saturación, tiene que ser igual, porque es inevitable. Porque toda esta misma matemática la puedo hacer con todas las distintas F'. Y lo único que cambia es, la que acá era 65, sigue teniendo la misma pendiente, pero el doble de agua. Entonces, si esto eran, no sé, si esto eran 500, esto se fue a 1000. Pero si esto era 300, se fue a 600. Si la que era 100, se fue a 200. Y la que era 50, se fue a 100. Sí, es todo proporcional si tengo el doble de agua. Lo mismo si tengo la mitad de agua. Sí, no importa cuánto sea esto, cuando me voy a la mitad, el perfil tiene que ser idéntico, pero dividido por 2. O sea, lo único que cambia es, estoy estirando el eje X. ¿Sí? La forma no cambia, y eso es importantísimo, porque lo vamos a usar muchísimo este efecto. O sea, sabiendo que se comporta así, vamos a usar muchísimo ese cambio. Lo único que vamos a hacer es estirar el eje X. ¿Sí? ¿Qué pasa? En algún momento va a haber un agua inyectada determinada que va a hacer que este frente que viene avanzando llegue al pozo productor, que está más adelante. Ese momento, como habíamos dicho en la primera clase, lo vamos a llamar el momento de breakthrough, que es cuando el agua irrumpe en el pozo productor. Pero antes de eso vamos a hacer un poco de más matemática, otras cosas. Hay una mini aclaración hecha acá que es toda la matemática del flujo fraccional y la ecuación de avance frontal vale desde 1 menos OR hasta la saturación de frente, ¿sí? Hasta esta distancia. Es una mejor forma de decirlo. Porque las saturaciones las barre todas, desde 0 hasta 1 menos OR. Pero solo es aplicable en las U que van desde el inyector hasta la del frente, hasta la U del frente. Porque un poquito adelante de eso, esta ecuación ya no existe. Porque no hay F', no hay saturaciones, estoy en suite. ¿Sí? No es nada. Estoy adentro del banco de petróleo. Entonces, toda esta matemática vale solo para el banco de agua. Nos sirve también para definir el banco de agua, hasta dónde está el banco de agua. Pero una vez que lo tengo definido, va desde el inyector hasta ahí. No puedo hacer nada de esto acá adelante. Bueno, vamos a definir una variable nueva. Que voy a borrar esto. Vamos a definir una variable nueva que son los volúmenes porales inyectados. Los volúmenes porales inyectados son el agua que llevo inyectada respecto de un volumen poral de referencia que yo elija. ¿Sí? Entonces, si
no voy a mamarrachar eso por las dudas de que lo use. Si este es mi perfil de avance frontal, si es mi perfil de saturaciones, esto es el banco de agua y acá adelante está el banco de petróleo y medio que no me interesa que haya adelante porque sé que la matemática vale solo para acá. Entonces, y recordemos que estoy en un modelo unidimensional, por lo tanto, esto es distancia y la sección dentro de la cual está fluyendo esto es un tubo, ¿sí? Un tubo o un prisma o lo que sea, no importa, pero tiene un área conocida y una porosidad conocida. Por lo tanto, si hay filo conozco, el volumen por al es A por U por phi. Donde esta base conocida y esta U la puedo calcular. Entonces, en un momento determinado, por ejemplo, acá, que es pongo pausa y estoy viendo este perfil de saturaciones, ¿cuánta agua lleva inyectado este pozo productor? ¿Cuánta agua lleva ingresada al reservorio? Bueno, originalmente el agua que había era esto, ¿sí? Vamos a mirar, empezamos mirando todo el volumen por al del banco de agua, que es este volumen por al. ¿Cuánta agua había en el reservorio originalmente? Volumen por al rojo por su hilo. Sí, esto es el... Vamos a poner volumen... vamos a poner así. Volumen de agua al inicio de la secundaria. ¿Sí? Es este taquito de agua irreductible, es todo el agua que había en el reservorio. Después, cuando yo inyecté todo este perfil de agua, de nuevo mirando el mismo volumen por al, ¿cuál es mi volumen de agua? Vamos a poner actual. Es el mismo volumen por al por toda esta saturación, ¿sí? Todo este perfil de saturaciones. Después vamos a ver una forma mejor de hacerlo. Pero bueno, todo este perfil de saturaciones. Perfil de SW. Si yo hago la resta entre estas dos, tiene que ser el agua que inyecté, ¿sí? Que es esta parte, no la que ya había en el reservorio. Entonces, si yo resto estas, el agua inyectada es el volumen por al por todas estas saturaciones menos su hilo. Sí, de nuevo, todo esto lo vamos a explicar mejor, o lo vamos a calcular mejor. Por lo tanto, esto que yo estoy viendo en un plano, como tengo las otras dos dimensiones constantes, que son el área y, bueno, y aparte la porosidad, porque estoy trabajando en el volumen por área y no en toda la roca, entonces esta figura es representativa directamente del agua inyectada. ¿Sí? Todo el agua que yo inyecto está acá y le hago las otras dos dimensiones. ¿Sí? Le pongo esta cara para que sea 3D, pero esto es el agua inyectada. Esta es la única dimensión donde tiene variaciones. Las otras dos dimensiones es constante. O sea, es igual en todas las dimensiones. Entonces, sabiendo esto, voy a definir la variable esa que les había dicho, que es los volúmenes por ales inyectados, una nueva variable que se va a llamar BPI, volúmenes por ales inyectados. Y la voy a definir como todo el agua que yo he inyectado en el momento que yo quiera, en el momento que pongo pausa, dividido el volumen por al de interés. ¿Por qué digo el volumen por al de interés? Porque no necesariamente tengo que agarrar todo.
¿Sí? Yo podría estar interesado en, no sé, los primeros 100 metros. Agarro los 100 metros y veo esto. ¿Cuánto es el agua que llevo inyectada en el momento que puse pausa? Bueno, el agua es toda. El agua es indistinta de la zona que yo estoy analizando. ¿Sí? Llevo inyectado todo este volumen. El volumen poral de interés son estos 100 metros. Es muy importante esa definición porque muchas veces, porque es casi evidente, vamos a estar mirando el volumen poral completo del banco de agua. Y cuando crezca el banco de agua vamos a mirar ese volumen poral. Entonces parece que el volumen poral, o por ahí va a dar la sensación de que el volumen poral de interés siempre es todo, pero no es así. O sea, yo agarro la parte que me interesa. En este tema no va a traer tantos problemas, pero si no tenemos bien claro este concepto, más adelante para la eficiencia real sí va a ser un problema. Así que por ahora, por ahora no, sepamos siempre que el volumen poral inyectado, la variable BPI, volúmenes porales inyectados, el denominador es el volumen poral, es un volumen poral que yo decida, que yo considere que es de interés. Entonces, hagamos un poquito de matemática. ¿Sí? Si, habiendo definido esto, ¿sí? Me voy a venir a este gráfico, voy a borrar los perfiles rojo y azul y voy a dejar solo el negro original que teníamos. Y voy a elegir una saturación cualquiera de interés. Por ejemplo, esta habíamos dicho que era 0,6, por ejemplo 0,7. Saturación X 0,7. Y digo, quiero ver cuáles son los volúmenes porales inyectados desde el inyector hasta donde está la saturación de 0,7. ¿Sí? Solo para definir esta variable, para empezar a masticar esta variable. Entonces, ¿cómo la puedo calcular? Digo, bueno, tengo que calcular la distancia en donde está esta saturación. ¿Sí? La saturación verde. Bueno, el agua inyectada que lleva hasta ese momento es toda. ¿Sí? Es todo el perfil de saturación, es todo el agua que yo inyecté hasta ese momento. Entonces, si esta U la paso dividiendo para abajo, que lo voy a ir haciendo acá, lo que tengo es 1 igual a toda el agua inyectada dividido A por phi por la U de esta saturación que me interesaba. Por F' a esa misma saturación, porque si no, esta U no sería de este F'. Esto que estoy viendo acá es la definición que dije de volumen poral inyectado. Es toda el agua inyectada dividido el volumen poral que me interesa, que es desde acá hasta la U de esta saturación. ¿Sí? Entonces, 1 es igual a los BPI de esa saturación X, que es la zona que me está interesando, por F' de la saturación X. Si despejo un poquito más acá, llego a que, lo puedo despejar de dos maneras. O que F' de esa saturación es 1 sobre BPI de esa saturación, o que BPI de esa saturación es 1 sobre F' de esa saturación. ¿Qué me llevo en limpio de esto? Bueno, esto ya lo borro. Supongan que el volumen poral que me interesaba
es uno que yo conozco, por ejemplo, esos 100 metros. ¿Sí? FW versus saturación, 1, 0, subir 1 menos 1. Entonces, quiero saber, desde el inyector estaba mirando hasta una saturación arbitraria, por ejemplo 70%. Sé, por ejemplo, la distancia, o calculo la distancia a donde está este plano, con la ecuación de 2 en frontal. ¿Cómo lo hice? Entro con 70%, subo, saco esta pendiente, este F'. ¿Sí? Lo que puedo calcular directamente teniendo esto es F' lo saco del 0,7 de acá, reemplazo acá. Esto me da, no sé, esta pendiente, bueno, supongo que justo da 1. ¿Sí? F' es 1. Bueno, no, malísimo porque no se va a notar. F' es 0,5. Por lo tanto, BPI, que es 1 sobre F', es 2. Ahora, el volumen poral que me interesa a mí eran estos 100 metros. ¿Sí? Yo ya lo había calculado, lo puedo calcular o lo puedo despejar de ahí. Entonces, lo que me está diciendo esto es que tengo que inyectar 2 veces me está diciendo que el cociente entre el agua inyectada y el volumen poral de interés es de 2. Significa que si yo agarré una franja de un volumen poral de 100 metros, por ejemplo, ¿cuánta agua tengo que haber inyectado para que el plano de 70% de saturación llegue al borde de ese volumen poral de interés? ¿Sí? Mirando mi volumen poral de interés, mi franja de 100 metros, empiezo a inyectar y esto empieza a avanzar. En algún momento toca, ¿sí? Pero no me interesa cuando toca. Yo estoy mirando el plano del 0,7 que viene por acá arriba. Sigo y en un momento tengo el 0,7 acá. El agua que tuve que inyectar para que ese 0,7 llegue al borde de mi volumen poral de interés es todo esto. ¿Sí? Todo ese agua inyectada dividido volumen poral de interés me da 2. Entonces, la curva de flujo fraccional me dice cómo son los caudales entre las áreas. Cómo son los caudales, para distintas saturaciones. Pero, cuando la combino con la ecuación de avance frontal, me dice cómo avanzan esas saturaciones y cuál es el volumen de agua que tengo que haber inyectado para que esas saturaciones estén en distintos lugares del reservorio. Con esto me digo que barrí todo el espectro de posibles alternativas de qué está pasando en cada lugar del reservorio en cada momento. Porque tengo para todas las U, para todas las saturaciones y para todos los tiempos las condiciones exactas de qué está pasando en cada punto del reservorio. Y si le meto el valor de FW, cuánto sale de cada fluido, cuánto sale de agua y cuánto sale de petróleo en cada uno de esos puntos del reservorio en cada momento. Ya está, gané, tengo todas las definiciones. Sí, tengo todo completamente definido. Lo único que me queda por hacer es simplificar un poco esto. ¿Sí? Porque hay un par de cosas que estuve haciendo, como el perfil de saturaciones, qué sé yo, que es un poco molesto verlo de esa forma y por ahí sería más fácil verlo como rectangulitos, que es lo que vamos a terminar haciendo. Pero la verdad que con estas dos ecuaciones y si queremos agregarle solo para que sea un poquito más fácil la variable de volúmenes porales inyectados, está todo. Tenemos completamente modelado el reservorio
unidimensional, sí. Cuando nos vayamos a 2D las cosas se ponen un poquito peores, o 3D. Pero vamos a empezar con 2D. BPIs, perfecto. Saturación promedio. Lo que les decía, vamos a transformar el perfil de saturaciones a un rectángulo mucho más fácil. Lo que estamos queriendo hacer es transformar este perfil de saturaciones a un... voy a tratar de hacerlo y que me quede bien. Subir igual que esta. Esta U. Pico. Esta U más o menos igual que la otra. Y lo que me falta definir para poder transformar todo este perfil a un rectángulo es decidir qué propiedad va a ser la que voy a igualar en ambos lados. La verdad que la mejor es esta. ¿Sí? Es cómo se vería un tubo de saturación constante, o sea, una porción del reservorio de saturación constante cuando tengo la misma cantidad de agua inyectada. Entonces lo que tengo que hacer es, dado que en las otras dos dimensiones, porque la sección es la misma, en ambos casos es igual, y que puse la U en el mismo lado, lo único que me falta es igualar saturaciones. Si el agua inyectada es la misma, entonces lo que tengo que hacer es que la superficie de esta figura sea igual que la superficie del rectángulo que yo estoy queriendo reemplazarla. ¿Sí? Tipo, esta área tiene que ser esta área. Si las dos áreas coinciden, como las otras dimensiones son todas iguales, U, A y Φ son iguales, las dos áreas me van a dar el mismo volumen de agua inyectada. Entonces, ¿cómo calculo esta altura, básicamente? ¿Cómo calculo esta saturación promedio? Que es lo que estoy queriendo calcular. Bueno, la forma matemática correcta es hacer la integral de esta figura, ¿sí? Hacer la integral de esta saturación respecto a la distancia. Calculo el área y sé que este área de este lado es igual a base por altura. La base la conozco, paso dividiendo la base y saco esta altura. ¿Sí? Explicado así es una pavada, la matemática, mírenla, está en el PowerPoint, son un par de líneas que es el desarrollo de esa integral y un cambio de variables. Hay que hacer un cambio de variables porque estamos integrando diferencial de U y en realidad lo que vamos a tener nosotros, la función de saturación nosotros no la vamos a tener en función de U, la vamos a tener en función de F', ¿sí? Porque era el perfil este en función de F'. Entonces pasamos la U, la transformamos a F', hacemos una integral por partes, se despeja, no es tan grave. Calculamos el área, pasamos dividiendo la base de esto y sacamos la saturación promedio. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Eso lo hicimos para todo el perfil de saturación, desde el primer punto hasta acá. Lo que va a pasar a medida que pase el tiempo es que, permítanme hacer acá un mini diagramito. Tengo acá el pozo inyector y acá el pozo productor. Lo que va a ir pasando con el tiempo es esto. Esto es suelo. ¿Sí? A medida que empiezo a inyectar, esto va a ir haciéndose. Siempre no me quedó muy bien acá, pero siempre la saturación del frente es una constante. ¿Sí? Y va a haber una que llegue justo con saturación de frente, que es esta, que es esta, que es esta. Son todas iguales, ¿eh? La saturación de frente al pozo productor. Pongo pausa ahí.
justo tengo todo esto y si calculo la saturación promedio me da esto. En realidad, si calculo la saturación promedio desde el inyector hasta cualquiera de estos frentes, siempre me va a dar constante, ¿sí? Porque es la misma figura. Entonces lo que hago es, le estiro el eje X y después divido por el eje X estirado. Entonces la altura me da siempre lo mismo. Pero va a haber un momento futuro donde va a pasar esto. Sí. Matemáticamente, esto es indiscutible. Sigo estirando y atravieso esta línea arbitraria que es el pozo productor, pero no importa, matemáticamente pasa esto. Ahora, físicamente, en la vida real, ¿qué va a estar pasando? Este agua salió. La produjo el productor. Entonces, lo que me queda dentro del reservorio va a tener una saturación promedio que es más alta. ¿Sí? Porque si mi saturación promedio desde 0,9 hasta 0,6, porque esto es una curva y no es una recta, la saturación promedio me daba 0,72. Cuando yo atravieso el pozo productor, o sea, si de 0,9 a 0,6 la saturación promedio era 0,72, cuando atravieso el pozo productor y la saturación en el productor es, por ejemplo, 0,7, el promedio de lo que queda dentro del reservorio ni a palo va a ser 72. Va a ser más. Sí, no sé cuánto, pero me va a interesar muchísimo ese dato, porque es la saturación promedio de mi reservorio. Entonces, es muy molesto estar haciendo esta integral cada vez que quiero calcular la saturación promedio. Entonces, haciendo un poquito de matemática, un poquito de amor, se llega a un despeje, o sea, resolviendo esa integral nada más y cancelando cosas, se llega a que esta saturación promedio, que calculé acá, se puede obtener como combinación de cosas que ya conocemos, como combinación de datos que ya tenemos. ¿Cuáles son esos datos? Bueno, en cualquier momento yo puedo calcular la saturación promedio desde el inyector. Lo voy a poner completo. Desde el inyector hasta una saturación de interés, una saturación cualquiera, una saturación cualquiera que a mí me interese, X, de la siguiente forma: saturación X más 1 menos FW a esta saturación X, vamos a hacerla así, FW en la saturación X dividido F' en la saturación X. Son todos valores que conocemos, ¿sí? Todo sale de la curva de flujo fraccional. Saturación es el eje X. Subo con ese valor de saturación y hallo el valor de FW. Y en ese momento, en ese lugar, en ese punto me fijo la pendiente y tengo F'. Con la combinación de estos tres valores puedo sacar la saturación promedio. Y listo. Esta ecuación vale siempre. Adentro del banco de agua, sí, obvio. Entonces, de esta forma puedo calcular la altura de este rectángulo, esta saturación promedio, que es la integral de todo el perfil de saturaciones que va desde 1 menos OR, que es la del inyector, hasta la saturación que me interesa, X, que en este caso sería la del frente, pero podría hacerlo para otra distinta. Si el frente está acá, y esta es mi saturación X, cualquiera de interés, esta sigue siendo la promedio, es la promedio desde 1 menos OR hasta esta saturación de interés. ¿Qué piensan que va a pasar si hago esta misma cuenta desde 1 menos OR hasta la saturación, hasta la saturación del frente? Bueno, la promedio me tiene que bajar.
hago la misma matemática, saturación de frente, FW del frente, F' al frente, y me va a dar una saturación promedio distinta. Saturación promedio del frente. ¿Sí? Y esta es saturación promedio X. Entonces puedo calcular esta saturación promedio para cualquiera. A medida que me voy achicando, voy a ir sacando valores de saturación promedio cada vez más altos. Sí, nada más, eso es todo. Pero fíjense que esto se va a llevar muy bien con los volúmenes porales inyectados, con todo lo que venimos hablando, porque es desde el inyector hasta la zona de interés, que es la saturación de interés, puedo sacar un rectángulo que me da el agua inyectada, ¿sí? Todo el agua inyectada en ese lugar, en esa porción del reservorio. Entonces como que todo apunta para el mismo lado, que es mi banco de agua lo voy a representar como un rectángulo que tiene tanta agua inyectada. Y tal saturación promedio. Bueno, en una clase normal acá es donde preguntaría dudas y mucha gente levantaría la mano. ¿Qué variables cambian y qué variables se mantienen a medida que pasa el agua inyectada? Sí, que aumente el agua inyectada. Vamos a hacerlo acá. Misma subir que antes. Imagínense esto, tengo déjeme usar esto solo de guía y después la borro. Esta es la saturación de frente. ¿Sí? ¿Qué cosas se mantienen igual y qué cosas cambian? Bueno, saturación de frente. En este caso y en este caso son iguales. Vamos a hacer así. Este va a ser el caso verde. Este va a ser el rojo. Y este va a ser el azul. Cuando sean iguales lo pongo en negro y si no cada uno su color. La saturación o la U, por ejemplo. Obviamente la U cada uno tiene su U distinta. ¿Sí? Esta es la U verde, U roja, U azul, distintas entre sí. U del frente estoy hablando. ¿Sí? Desde el inyector hasta el frente de cada momento. ¿Cómo es la saturación promedio? Por ahora es lo mismo, estoy lejos del pozo productor, estoy mirando todo el perfil desde 1 menos OR hasta el frente. La saturación promedio es la misma, geométricamente la misma, solo estoy estirando el eje X y divido por el eje X estirado, o sea que la altura no me cambia. Todos tienen la misma saturación promedio. En todos los puntos, no aclaro frente porque cualquier saturación promedio de cualquier porción que agarrara, si es de la misma, si es hasta la misma saturación, me da la misma saturación promedio. Agua inyectada, ni a palos es la misma. ¿Sí? En el verde es esta figura, en el rojo es esta, en el azul es esta. Volúmenes porales inyectados. Asumiendo que mi zona de interés es hasta el frente, desde el inyector hasta el frente, que es lo que más usualmente vamos a estar haciendo. Bueno, pensémosla. El agua es esta figura. Entonces, mi BPI, lo voy a escribir en negro. Mi BPI sería el agua inyectada verde dividido el volumen poral de interés, desde el inyector hasta el verde. ¿Cuánto mide esto? A por phi por U. Esta U.
A la comparten, Phi la comparten, U es la U del frente del caso verde. Ahora, si me voy al caso rojo, la saturación del frente es la misma. Por lo tanto, el F' acá y el F' acá son iguales, ¿sí? Porque es la pendiente en la saturación de la curva de flujo fraccional, que es independiente del tiempo y del agua inyectada, de todo. Entonces, F' es la misma, área y phi es lo mismo. Entonces, si esto es lo mismo y esto es lo mismo, estas dos crecen proporcionalmente. Si tengo el doble de agua, tengo el doble de U. Si tengo la mitad de agua, tengo la mitad de U. Por lo tanto, estas U son distintas y estas aguas inyectadas son distintas, pero son proporcionales. Si este es el doble, este es el doble. Si esta es la mitad, esta es la mitad. Por lo tanto, este cociente tiene que ser igual que este cociente y se me tiene que cancelar. Por lo tanto, los BPI van a ser iguales. ¿Sí? BPI del frente, podemos aclarar, ¿sí? Ya que estamos usando las U del frente. Pero si hiciera el BPI a la saturación 70%, pasaría lo mismo. Todo el agua que yo inyecté para llevar el perfil, el plano de saturación del 70% desde acá hasta acá, que me lleva a una distancia X, va a ser, por ejemplo, si inyecto el doble de agua, el doble de distancia hasta el mismo plano, el 70%. Por lo tanto, los BPIs, no importa cuál es la saturación de interés que yo elija, se van a mantener constantes. Hasta el breakthrough. A partir del breakthrough, si yo siguiese mirando ese frente teórico que atraviesa el pozo productor, también se va a mantener constante, pero no tiene sentido físico estar mirando eso. La verdad que una vez que el frente llega al pozo productor, mi volumen poral de interés ya pasa a ser todo el reservorio, desde el inyector hasta el productor. Si yo sigo inyectando agua, el denominador de BPI ya deja de cambiar, ¿sí? El BPI después del breakthrough, post breakthrough, lo que va a pasar es, este agua va a ir cambiando, va a seguir creciendo, y el volumen poral ya es muy probable que la zona que me interesa, que es todo el reservorio, ya no cambie, va a ser el volumen poral total, desde el inyector hasta el productor. Entonces el agua inyectada va a seguir creciendo y ahí sí los BPI van a empezar a crecer. Pero hasta el breakthrough los podemos considerar constantes si siempre miramos hasta el frente, porque es el numerador cambia con el agua inyectada, el denominador cambia con la U, pero cambian iguales entre sí. Se cancelan los cambios y BPI es una constante. Hasta el breakthrough, y a partir de ahí el denominador no cambia más y el numerador sigue creciendo. Bueno. Eso es un poco lo que estaba diciendo. Lo que podemos mirar para cerrar es esto lo dejo. Lo que podemos mirar es, posterior al breakthrough, eso que estaba hablando, cómo cambian las propiedades. Bueno, si acá está el pozo productor, este es el inyector, esto es saturación versus distancia, ¿sí? Es la curva de avance frontal. Y una parte del reservorio atravesó el pozo productor, perdón, una parte del agua inyectada atravesó el pozo productor y esto como lo perdí, ¿sí? Ya se produjo y es una porción del perfil de saturaciones que desapareció de adentro del reservorio. Entonces esta saturación que me queda acá, X, es más alta que la del frente. Vamos a ponerle saturación en el productor. La saturación en el productor es más alta que la del frente, ¿sí? Porque todas son más altas que la del frente. Entonces lo que puedo ver es qué propiedades tiene esta saturación. Bueno, en la curva de flujo fraccional, FW, esto es saturación,
bánquenme la horribilidad del gráfico. Esta es la saturación de frente. Y cuando haya atravesado, cuando haya perdido esta saturación de frente, la nueva saturación del pozo productor va a ser una que es un poco más alta. ¿Sí? Esa saturación más alta me va a dar, obviamente, un FW más alto. Por lo tanto, si en el momento que el frente había llegado al pozo productor estaba sacando, por ejemplo, 60 de agua y 40 de petróleo, 60 de agua y 40 de petróleo, cuando tengo esta nueva saturación, la saturación en el productor que ahora es más alta, voy a estar sacando, no sé, 70 de agua y 30 de petróleo. Esto es el FW, ¿sí? 0,7, 70 sobre el total, 70 sobre 100. Que no significa que la saturación sea 70. ¿Sí? Este eje es caudales, este eje es de saturaciones y no son lineales. ¿Sí? Por ahí acá la saturación, esta nueva saturación en el pozo productor es 65, por decir algo. Lo que sí va a haber pasado es, va a haber cambiado F'. El F' en el pozo productor al momento del breakthrough. El breakthrough era esta y la F' ahora es esta. Es un poquito más chica. ¿Sí? Se planchó un poquito. F' de 0,65. F' en el productor. Vamos a ver. Esa F', si nos acordamos que F' es 1 sobre BPI, piensen esto, F' hasta el breakthrough venía con un valor constante y alto, entre comillas. Y ahora estamos en un valor más bajo de F'. Si F' baja, significa que BPI subió. ¿Sí? Que es justo lo que habíamos dicho. ¿Por qué subió BPI? Porque el volumen por al ya no cambia y el agua inyectada ahora, en este momento, en el momento azul, es más alta que la anterior. ¿Sí? Entonces, venía inyectando agua. En el momento negro, el agua inyectada era esta, sin subir. ¿Sí? Y en el momento azul, el agua inyectada es esta. Es más. ¿Sí? Pero el denominador ya no cambió, porque estoy mirando solo esta parte, entre el inyector y el productor. Entonces, si el volumen por ya no cambia, pero el agua inyectada creció, BPI obligatoriamente tiene que haber crecido. ¿Qué consecuencia ocasiona que este BPI haya crecido? Significa que que esta saturación del pozo productor subió. También subió la saturación promedio y también subió el corte de agua en fondo, que es el FW, el flujo fraccional. Bueno, eso es medio todo lo que habíamos visto. Hay un poquito de matemática, pero toda esta matemática la vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, acá empezaría la clase de flujo segregado. Lo que voy a hacer es, la próxima, quedan dos temas de eficiencia de desplazamiento, que son flujo segregado y casos particulares de distintas condiciones iniciales de flujo difuso. Flujo segregado es cortito, así que en el próximo video voy a tratar de meter las dos cosas. Por ahí 10-15 minutos de flujo segregado y el resto del video de los distintos casos de condiciones iniciales de flujo difuso. Vamos a ver, por ahí llego, por ahí no. Nos vemos.